Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo os voy a explicar por qué el modelo de entrenador avanzado turco Hurjet no es una buena idea para sustituir a los F-5BM del ala 23 de la base aérea de mi tierra, de Extremadura. Os voy a dar las razones, tanto políticas como operativas, como industriales, como militares, por las cuales esta sustitución no es que no sea lógica, es completamente desastrosa para el ejército del aire español. Como he dicho, aquí hay razones de todo tipo que os voy a ir explicando una a una. Si queréis, podemos comenzar por razones eminentemente políticas. Tenemos que ahora mismo España muy probablemente sea uno de los mayores aliados de Turquía en Occidente. De hecho, el propio dictador español, Pedro Sánchez, se ha declarado como el mejor aliado de Turquía en la Unión Europea. Bueno, en este aspecto de política internacional yo siempre defino y defiendo ambos conceptos, una política internacional propia, pero más allá de esto, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Todos sabemos con la política exterior de Erdogan. Es una política exterior muy agresiva. Erdogan quiere convertirse en el rey del Mediterráneo. Cuando tú tienes esa política exterior tan agresiva, no vas a ser un aliado ni de España, ni de Francia, ni de Italia, ni mucho menos de otros países de menor línea como Israel o Grecia. Con lo cual, en este aspecto, un país como Turquía, que ha declarado al grupo terrorista Hamas un ejército de liberación, un grupo de liberación, después de cometer la mayor masacre contra el pueblo israelí desde el Holocausto, pues obviamente no te está poniendo en la mejor situación posible. Además, Turquía es un país que no solamente está apestado dentro de Europa, porque no es un país europeo, solamente tiene un trozo colonialista dentro de Europa, sino que además es un país apestado dentro de la propia OTAN, y si lo tienen ahí es porque realmente no se sabe muy bien qué hacer con Turquía. Digamos que es un mal en todos los sentidos, malo si está fuera, malo si está dentro, malo en todo, sobre todo por la política que ha emprendido Erdogan, porque recordemos que por ejemplo en los años 70, los años 80, los años 90, Turquía era un país maravilloso al que todo el mundo le quería. Claro, alinearte con un régimen como el turco, con la situación que tiene el régimen turco y con toda la política exterior que conlleva el régimen turco no es la mejor idea. Aunque hay que ser sincero, la política exterior del régimen español de extrema izquierda es exactamente la misma. De hecho, el régimen español indirectamente ha estado financiando a los terroristas de Hamas. Si nos metemos en razones operativas, en el propio avión, uno de los motivos que los defensores de esta desastrosa propuesta argumentan es que tiene el mismo motor que el F-18. Esto es cierto, pero es un argumento muy pueril. ¿Por qué? Porque no es el único. Hay más aviones que tienen el mismo motor que el F-18. Por ejemplo, el Boeing, el T-7, Red Hawk, tiene el mismo motor que el F-18. O por ejemplo, el T-50 de Corea del Sur también tiene exactamente el mismo motor que el F-18. Pero claro, este es un argumento muy pueril que no vais a encontrar en este canal. ¿Por qué? Por un motivo muy simple. El F-18 es un avión que está en retirada. Con lo cual el F-18 en teoría ya ni tenía que estar volando. Y va a dejar de volar dentro de muy poco tiempo. Le quedan máximo una década y por lo que se está haciendo de malas cosas en España. Y los salvajes recortes que se están haciendo en defensa. Si no, no le quedaría ni una década. Ya estaría retirado. De hecho, el propio Aznar quiso retirarlo. Y Zapatero frustró esta venta por el Super Hornet. Con lo cual, decir que tiene el mismo motor que el F-18, que ya se conoce ese motor, y que la huella logística en el ejército del aire sería menor, es una falacia. Es una falacia porque estamos hablando de un motor de un caza que se va a retirar. Con lo cual lo único que estarías haciendo es aumentar el periodo de ese motor. De hecho, los que defienden el TAI-50, como prácticamente todo pasa en el mundo militar, son tan pueriles que critican al F-35 porque te vienen con el cuento de no haber retorno industrial. Tener un motor de Estados Unidos tampoco te va a dar retorno industrial. Si quieres un motor en servicio, que va a estar en servicio los próximos 40 años con el ejército del aire y que sí tiene retorno industrial, ese motor es el Eurojet, que es el motor del Eurofighter. Con lo cual, ese argumento es un argumento, como veis, desmontado y completamente ridículo. Pero continúo con las razones operativas. Si tú preguntas a expertos aeronáuticos, yo no soy experto aeronáuticos, por eso lo dejo claro. Si preguntas a expertos aeronáuticos, te van a decir que este avión está mal hecho. Motivos: hablan del tema de la configuración de las alas, de la superficie aerodinámica y demás. Bueno, yo no voy a entrar en ese tema porque, repito, no soy experto aeronáutico, pero
con todos los ingenieros aeronáuticos, con todos los analistas aeronáuticos que puedes hablar, te dicen que el avión está mal hecho, que no es la mejor opción posible. Además, también hay que tener presente que estamos hablando de un avión que no ha sido probado. En honor a la verdad, como hacemos siempre en este canal, ningún avión ha sido nunca probado hasta que es probado por primera vez. Esto tengamos todo presente. Con lo cual, este sí es cierto que es un argumento un poco pueril, pero dentro de lo que se maneja, dentro de los entrenadores avanzados que se está manejando, es cierto que otros aviones, como el caso del T-50, ya ha sido muy exportado, lleva más de 20 años exportándose, con lo cual hay una base muy importante que no tiene, por ejemplo, este avión, o por ejemplo otros modelos de, por ejemplo, la compañía italiana Alenia Aermacchi, pues esta compañía lleva también sus modelos bastante exportados, no son modelos nuevos. Por ejemplo, el M346 está en activo en varias fuerzas aéreas del mundo, incluyendo fuerzas aéreas del Mediterráneo, como la propia italiana, por supuesto, pero también la israelí, ¿de acuerdo? Incluso otros modelos, como por ejemplo el T-7, tampoco han sido probados, pero obviamente entre la construcción militar de Boeing y la construcción militar de TAI, la empresa turca, pues hay una diferencia abismal, ¿verdad? En conocimientos, en experiencia y en todo. Luego hay otro aspecto muy importante que es el tema del acuerdo. Se habla mucho que el acuerdo podría incluir por la transferencia de aviones A400M. Esto sería un desastre total. Como consecuencia de la salvaje política de recorte que se ha aplicado desde que Aznar dejó el poder, en España nos hemos quedado, en principio nos íbamos a quedar con 14 sí, 13 no, ahora van a ser 17 sí, 10 no. España necesita todos A400M e incluso más, porque España tiene unas necesidades importantísimas de capacidad de transporte estratégico. Con lo cual, en este aspecto, cambiar el A400M por este modelo, por el Hurjet, sería un desastre. Sería un desastre desde el punto de vista operativo, por la pérdida de capacidades, pero también sería un desastre desde el punto de vista económico. Habría que ver cuántas unidades se cambia, pero hay que tener presente que a España cada avión le ha costado 185 millones de euros, como consecuencia de un impago, deuda y demás, 185 millones de euros. El Hurjet vale 25 millones, un A400M nuevo de mercado vale 135 millones de euros. Hay una diferencia, como veis, de unos 50 millones de euros. Cualquiera que te vaya a comprar ese avión, te va a exigir beneficios y obviamente no te va a pagar los 185 que te has pagado por él, pero no te va a pagar ni los 135. Esto es como si estás comprando un coche. Si se le compra al concesionario, va a pagar que se compra al concesionario. En el momento que se le compres a un particular, aunque ese coche no haya hecho ni 100 metros, no le vas a pagar lo mismo por motivos obvios. Con lo cual aquí en tema de aviación estamos igual. Sí o sí siempre vamos a perder dinero. Como vamos a perder dinero no podemos deshacernos de 400M. Pero además si lo deshacemos vamos a hacer un negocio ruinoso en todos los aspectos y también en el económico, que es muy importante. Pero luego, señores, hay un último motivo que es el más importante de todo y este es de carácter eminentemente operativo para el Ejército del Aire. Y ya le he dicho aquí otra vez y ahora le voy a desarrollar muchísimo más. Nosotros teníamos una formación de pilotos que era una de las mejores del mundo. De hecho, desde un punto de vista orgánico, lo que es la forma orgánica de formar a los pilotos, estamos hablando, nosotros teníamos la mejor del mundo. ¿Qué es lo que hacía España? España tenía un sistema basado en 3 fases. La primera fase era entrenar en tamiz y demás, es decir, en avionetas de hélice ligeritas, que era la formación de pilotos que cualquier persona recibe en cualquier academia de pilotos privada, ¿de acuerdo? Del ámbito civil. Luego, una vez que ya le habías enseñado a pilotar, le metías en el C-101 a ver cómo ese piloto respondía. Porque, señores, todo esto son cursos. O sea, no penséis que todos los pilotos que entran acaban pilotando, todo aviones de combate. Los pilotos que entran no pasan todos, ni mucho menos, no os equivoquéis. Muchos de esos pilotos acaban pilotando helicópteros o acaban pilotando aviones de transporte. Una cosa es quiero ser piloto y otra cosa es espérate a ver si vales para ello, ¿de acuerdo? Entonces, en este aspecto, una vez que se había pasado de la base, se iban a los C-101. C-101 es un avión de entrenamiento avanzado, creado y diseñado por España, por un ingeniero español, que entró en servicio en el 74 y que se dedicaba de la formación avanzada de los pilotos. Ya básicamente subirte a un 101 te empezaba a dar una idea de lo que iba a ser subirte a un avión de combate. Y ahí empezabas unos añitos volando, en los cuales se te habilitaba para poder
formarte en aviones de combate. Y aquí es donde llega la clave de todo esto, señores. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas aéreas del mundo hacían lo mismo, ¿de acuerdo? España no inventó nada. Todas las fuerzas aéreas del mundo hacían lo mismo. La base, avionetas, de ahí entrenadores avanzados, y luego ya entrabas en las unidades, regimientos, alas, como quieras llamarlo, de caza y ataque, ¿vale? El procesamiento siempre ha sido igual en todos los países. La USA, Francia, por ejemplo, tenía los Sotoka, de ahí pasaba a los Alfayet y luego a los aviones de combate. España rompió con eso y España hizo algo maravilloso y espectacular. ¿Qué es lo que hizo España? Si España hubiese seguido la lógica del resto de países, hubiésemos pasado del Tamiz al C-101 y del C-101 directamente a las salas de caza y ataque del Ejército del Aire, donde ahí te sigues formando en los aviones biplaza, en los F-18 biplaza o en los Eurofighter biplaza. España no hizo eso. España metió un paso más y dijo, del C-101 no vas a ir al F-18 ni Eurofighter. Por ejemplo, en Francia del Alfayet se iba a los Mirage y ahora a los Rafale. En Alemania lo mismo, en Estados Unidos lo mismo. Aunque Estados Unidos, por ejemplo, la Armada hizo algo también muy interesante como España. En todos los países se hacía exactamente lo mismo. En Rusia, bueno, entonces la Unión Soviética, en todos. España no. España, en vez de pasar del C-101 a los cazas como se hace en todo el mundo, España dijo, del C-101 vas a pasar a otro caza. A un caza ligero, pero a un caza. En este caso un caza bombardero que además es bimotor, como es el caso del F-5. Y ahí vas a aprender todas las tácticas de combate. Vas a aprender no solamente a volar, sino también a combatir. Y una vez que hayas salido de ahí, entonces ya sí te vas a ir a las salas de caza y ataque. ¿Qué significa esto? Que cuando un piloto español llega a Gando, llega a Albacete, llega a Sevilla, a Zaragoza o a Madrid, se come el mundo. Porque tiene una de las mejores y mayores preparaciones militares. De hecho, esa formación solo es equivalente a la que reciben los pilotos de combate de la Navy, que tienen un sistema bastante parecido. Ya está. Lo que hace España con ese sistema ha sido espectacular. Espectacular, porque te ha permitido formar a unos pilotos con unas capacidades infinitamente superiores a todas las demás. Claro, si tú haces esto, ¿qué haces? Pues cargártelo todo. En realidad ya no lo hemos cargado. ¿Por qué? Porque empezamos con nuestros pilotos formándolo en la base, es decir, con avionetitas civiles, y luego a la hora de dar el salto, ya no dan el salto a el C-101, que está retirado. Bueno, retirado, sigue activa una patrulla Águila. No das el salto al C-101. El salto ahora le das al PC-21. El PC-21 es una avioneta suiza. Es una avioneta de hélice, más capaz que la avioneta primaria, pero sigue siendo una avioneta de hélice. Con lo cual, en este aspecto, ya te has cargado la formación, porque has pasado de tener a un chaval que le cogías, le enseñabas a volar una avionetilla y ya le metías en un reactor para que empezase a ver si tiraba o no tiraba, si valía o no valía, pues a ese chaval le has cogido y ya le metes en una avioneta de élite. Con lo cual, estás recibiendo una información desde un punto de vista de sus capacidades de vuelo infinitamente peores a las que recibía en el C-101, que es un reactor. ¿De acuerdo? Hablo en presente porque, como he dicho, todavía nos queda la patrulla Águila en él. Ahora, con este tema del Hurjet, viene la cuadratura del círculo y el desastre total para la formación de nuestros pilotos. ¿Por qué? Porque vas a sustituir el F-5 por un avión de entrenamiento avanzado. Es decir, si con el C-101 has hecho un escalón inferior, ahora con el F-5 vuelves a hacer otro escalón inferior. Vuelves a ir para atrás como los cangrejos. Sustituyes un caza bombardero por un avión de entrenamiento avanzado. Con lo cual, lo que van a recibir nuestros pilotos en Talavera va a ser exactamente lo mismo que estaban recibiendo en Murcia, qué bonita eres, con los C-101. Se está yendo hacia atrás como los cangrejos. Recordad, señores, que el F-5 no es, que ahora algunos según el F-5 casi que va a ser, pues no sé, un dron ya puesto, como intenta tirar por tierra. Recordad que el F-5 es un avión de combate, es un avión de combate de los más vendidos del mundo. España compró 60 y pico de esos aviones y los mandó, entre otros sitios, a Sevilla, a Morón, ¿de acuerdo? Y estuvieron ahí en caza
en alas de caza y ataque. El F-5 está en servicio todavía en muchísimos países del mundo, como el caso de Taiwán, por ejemplo. El F-5 ha sido enormemente exportado y además ha sido el avión que Estados Unidos más ha permitido que se fabrique en el extranjero. Lo hicimos nosotros, lo hizo Malasia, lo hizo Suiza también. Ha habido un montón de países del mundo que han operado este avión. Ha participado en muchísimos combates. Ha estado en servicio en muchísimas fuerzas aéreas, prácticamente en casi todos los continentes, excepto en Oceanía. En África, por ejemplo, este avión ha estado en servicio con la Fuerza Aérea de Etiopía. Por poner un ejemplo, ha estado en servicio en muchísimas fuerzas aéreas de la OTAN, de Europa. Ha estado en servicio en muchísimos países de Asia. Por ejemplo, Arabia Saudí lo ha utilizado muchísimo. Está ahora mismo en servicio incluso todavía en países de América. Con lo cual, señores, estamos hablando de un cazabombardero que nosotros decidimos adaptarle a formación de pilotos. Es como si ahora te coges al F-18 Hornet y los biplazas los dedicas para formar pilotos. ¿Vale? Como veis, damos pasos hacia atrás. Hasta ahora, un piloto de aire empezaba, venga, formación, avionetilla, aprende a volar, chaval, a ver si no te da miedo. Perfecto. Pasa a primera fase a reactor. Ahora la primera fase sigue siendo primera fase con una avioneta un poco más capaz, pero sigues en la primera fase. Cuando habías pasado el reactor, segunda fase, avión de combate, F-5. Ahora, la segunda fase de ahora es la primera fase de antes. El Hurjet. Señores, nos estamos cargando la formación de piloto. Un piloto que ahora mismo llega, después, bueno, ahora mismo no porque pasa todavía por Talavera, pero en el momento que Talavera tenga el que sea, me da igual que sea el T-50, el que sea, me da exactamente igual, son entrenadores avanzados. En el momento que un piloto ya complete este nuevo y ridículo círculo del PC-21 Hurjet o PC-21, el entrenador avanzado que sea, ese piloto está la mitad de capacitado de lo que estaba un piloto hasta hace 4 días. Cualquier piloto de F1, de F-18, de F3, de Eurofighter, hasta el 2017 se come a cualquier piloto de hoy en día y se va a comer muchísimo más a un piloto del 2033-2035 que ya directamente en Talavera Real va a pasar por un entrenador avanzado. Nos estamos cargando toda la formación de piloto y la culpa de esto, por supuesto, la tienen los salvajes recortes del criminal dictador genocida de Sánchez y los mandos del Ejército del Aire, de todos y cada uno de ellos de Sogema que han consentido y tolerado esta salvajada por llevar un fajín rojo que es la prueba del lacayismo, de sumisión y de prostitución del honor del uniforme del que hacen gala todos los días los oficiales generales españoles. Por estos motivos, señores, sustituir el F-5 de Talavera, de mi tierra, por el Hurjet o cualquier otro entrenador es un gravísimo error. Y muy importante esto para que os comprendáis cómo se están cargando el ejército. Porque esto no te va a contar ningún otro canal, empezando porque son canales sanchistas. Esto solo te voy a decir yo, esto no te va a decir ni Infodefensa, ni defensa.com, ni te lo van a contar en el... No, solo ha habido para ser justo con la verdad, solo ha habido un medio de comunicación que se ha hecho gala de esto, que es un medio digital muy poco conocido, que es Contando Estrellas. Ya está, es el único. El resto, ninguno. Y señores, recapitulo, para que os quede muy claro. En primer lugar, estamos metiéndolo en un berenjenal muy serio, porque vamos a comprarle un avión a Turquía. ¿Cuál es la política exterior que tiene Turquía? Un país que apoya el terrorismo, un país que de facto internamente se comporta como una dictadura, pero bueno, eso en España estamos exactamente igual, y ojo, un país que no está bien visto por nadie, por ejemplo Estados Unidos ya se ha negado a venderle el F-35. Políticamente es un peligro porque además el Hurjet lleva el motor de Estados Unidos, como Estados Unidos le corte el rollo al Hurjet, a ver cómo termina ese avión. Obviamente que si lo quita a ellos no lo va a quitar a nosotros, pero ojito con eso, es un peligro. Luego es un peligro desde un punto de vista aerodinámico, todo el mundo habla mal de él. Aquí yo no le doy 100% de velocidad porque como no entiendo, no hablo de lo que no entiendo, pero todo el mundo lo critica, todo el mundo experto en estos temas, lo critica. Punto número 3. El tema del motor y el tema del avión básicamente es una chorrada. En primer lugar, porque el motor es un motor que muere
porque es un motor para el F-18, muere en el Ejército del Aire Español. El motor que continúa en el Ejército del Aire Español es el Eurojet, ese es el motor del futuro, con lo cual no vale. Y además hay otros aviones probados, porque esto no ha sido probado, que también utiliza el motor del F-18, como es el caso del TAI 50. Y además, en último lugar, nunca puede ser porque estamos sustituyendo aviones de combate por entrenadores avanzados, igual que hemos sustituido entrenadores avanzados por narcoavioneta suiza. Os recuerdo, por cierto, porque además después de lo que me ha pasado con el tema de los derechos de autor, por mi gran culpa. Pero con lo que me ha pasado es que ya me importa un pimiento el canal. Os recuerdo, hijo de la grandísima Papa Unifor Tango Alfa, que mientras que vosotros, hijos de la grandísima Papa Unifor Tango Alfa, estáis con vuestras pajillas mentales de Marruecos, nosotros le hemos comprado el PC-21 a Suiza. Suiza ha sido uno de los 3 países, con Alemania y como Bélgica, que ha dado amparo, refugio y cobijo a los bastardos golpistas de Cataluña. Os lo recuerdo, con esta narcoavioneta suiza, que es una basura, que no sirve absolutamente para nada y que está a años luz de la formación que puede recibir cualquier piloto de cualquier ejército del aire con un reactor, vosotros, mientras estáis con vuestras pajillas mentales de Marruecos, demostrando que lo que os preocupa es que el morito no dé servicio y trabajo a vuestra madre en la rotonda de España, nosotros le compramos aviones a los países que han puesto en peligro, dado cobijo y apoyado a los criminales golpistas que han querido destruir España. Eso es lo que sois. Y seguid con Marruecos, hijos de puta.